Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones para todos. Soy el pastor Giovanni Ospina. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, para todas las naciones. Y damos gracias a Dios por esta ocasión que Dios nos da de compartir su palabra. Previamente a este tiempo de exposición de la palabra, hemos orado, hemos adorado, hemos sido ministrados con una preciosa adoración también de Israel Houghton de tu presencia es el cielo para mí. Y eso nos lleva a hacernos conscientes justamente de lo que es el cielo. Más que un lugar, es una posición. Esta es la segunda entrega ya de esta serie que le hemos denominado la presencia más ausente. Y quiero que retomemos lectura en un pasaje que estamos leyendo en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y leemos desde el versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. La mujer respondiendo a la serpiente le dijo: del fruto de los árboles del huerto pueden comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, Dios dijo, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, pero Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió al igual que ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Preguntó el Señor, llamando al hombre, y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a dejarlo hasta allí para hacer una evaluación de esta porción. En la primera entrega la abordamos y vimos algunos aspectos que lo relacionamos con otros pasajes, pero hoy vamos a hacer un énfasis particular. Primero, vemos del engaño. Esto es algo fundamental. Recuerde, la temática que estamos desarrollando es la presencia más ausente. ¿Por qué esta aparente contradicción? Esto es un contrasentido, ¿sí? Porque vamos a hablar de la presencia más ausente. Tiene que ver evidentemente con la presencia de Dios. Y decíamos que para muchos la presencia de Dios es casi un evento que sucede de cuando en vez, cuando de manera tal vez religiosa o mística tienes una conexión espiritual en un momento particular. Usualmente se da en la iglesia, en el tiempo de la alabanza, en tu tiempo devocional, de oración, pero en apariencia eso es algo que se da muy espontáneamente, muy esporádicamente y obedece a un momento particular que por demás suele ser muy extraño. O sea, la presencia no es algo, entre comillas, tan presente, sino que esa presencia, por ser tan extraña, tan rara, es algo que está muy ausente. Pero justamente lo que queremos revelar a través de este estudio por la palabra de Dios es justamente que no es así. Que la presencia no es un momento casi que esotérico o místico por allá, una experiencia mística, dirían los filósofos, no solamente los esotéricos. Los filósofos le hablan de una experiencia mística a ese sentir que tiene la persona religiosa cuando está teniendo o experimentando algo relacionado con su fe. La presencia de Dios trasciende a toda experiencia religiosa y eso es lo que queremos ver. Empecemos con la charla que tuvo Eva. Eva tenía una información. ¿Cuál fue la información que tenía? La que Dios le dio. Dios le dio una información, pero esa información, escuche, fue contradicha. Mire el versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Por eso fue usada como un instrumento de Satanás. Algunas personas piensan que la serpiente por sí era mala, pero Dios no creó nada malo.
Si nosotros vemos un poquito, aunque no quisiera entrar de lleno en esto porque puede ser bastante complejo, de hecho es complejo y tomaría mucho el poder abordar esto. La Biblia dice que Satanás fue expulsado del cielo, porque Satanás no era Satanás. Antes de ser Satanás era un querubín llamado Luzbel, que significa portador de luz. Pero para resumirlo el asunto, hubo una rebelión en el cielo y Satanás fue arrojado del cielo con algunos ángeles que le seguían. Fue expulsado, cayó del cielo con otros ángeles. La Biblia dice que cayó como un rayo. Por eso le sigue a Satanás un séquito denominado los ángeles caídos, que son conocidos como demonios. ¿Quiénes son los demonios? Los que antes fueron ángeles. Estaban en el cielo. Entonces, imagínense de la posición en la que estaban, disfrutando de la misma presencia de Dios. Pero hubo algo que los alejó de la presencia de Dios. Tenía que ver con su propio ego. Bueno, no quiero entrar más allí. El asunto es que la Biblia dice que Satanás fue lanzado a la tierra. Y algunas personas ven esto como una obra mala de Dios, como una equivocación de Dios. ¿Cómo Dios va a mandar al diablo a la tierra? Pero la gente que no tiene la perspectiva correcta de esto, piensa que Dios envió al diablo a la tierra para atormentar a la humanidad. Pero no, Dios envió el diablo a la tierra para humillarlo y ponerlo por lo más abajo de su propia identidad. Es decir, la Biblia dice que el hombre es la menor de las creaciones de Dios. Digamos, lo que está en la tierra. La Biblia dice que el hombre, que todos los ángeles son superiores a los hombres. Entonces, si Satanás era un querubín, evidentemente Satanás estaba por encima de la creación humana. Pero cuando Dios creó al hombre y envía a Satanás a la tierra, pone a Satanás por debajo del hombre. Entonces imagínense el nivel de humillación. La Biblia dice que Satanás está debajo de nuestros pies. Entonces imagínense el nivel de humillación de alguien que, siendo querubín, terminó por debajo de una raza inferior de los seres humanos. ¿Para qué? Para que el hombre pueda dominar el poder del diablo, que pueda conquistar el mal. Ese es el propósito. Toda fuente de mal es Satanás. Entonces Dios le concede al hombre la capacidad de dominar todas las clases de males posibles. Y así domina el archienemigo nuestro, que es Satanás. Ahora bien, Satanás, desde todas sus características de la caída, se distingue no solamente por la maldad, sino también por la envidia. Satanás, después de haber sido degradado, no se quiere quedar en esa condición. La naturaleza de la envidia que bien encarna Satanás es esta. Se suele decir por allí que el envidioso quiere tener lo que tú tengas, y no, realmente no. El codicioso es el que quiere tener lo que tú quieres. El envidioso es el que no quiere que tú tengas lo que tienes. Es diferente. El codicioso quiere tener lo que tú tienes, pero el envidioso realmente lo que no quiere es que tú tengas lo que tienes. Y Satanás, desde esa naturaleza, no puede codiciar al hombre porque él nunca va a poder tener lo que el hombre tiene. Es envidioso. ¿Y qué quiere? Pues que el hombre no tenga el privilegio que tiene y lo quiere degradar. Lo quiere poner mucho más inferior que el diablo mismo, imagínense. La Biblia dice que hasta lo sumo fue dejado, abandonado, rebajado. Y si el diablo está en el nivel más ínfimo, el diablo sabe que quiere poner a la humanidad mucho más abajo que él. O sea, imagínense. Al punto que la Biblia nos da una luz de cuál es la condición del hombre cuando está sin Dios. En Santiago, si me permite hacer un apunte por aquí, en la carta del apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, casi al final, encontramos la descripción propia de la naturaleza humana, o por lo menos de la mente humana, de cómo piensa el hombre cuando no adquiere la sabiduría de Dios. En Santiago capítulo 3, habla de la condición humana respecto a esto. Santiago capítulo 3, versículo 13, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice: pero si tienen celos amargos y rivalidad en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Escuche, esto está en un mismo nivel: terrenal, animal y diabólico. Esta condición humana
de la caída hace que el hombre ni siquiera se comporte como debería ser un hombre, con la dignidad de un hombre, sino que es reducido a una calidad incluso como de animal. No es el intelecto lo que hace una persona inteligente. Yo conozco personas muy intelectuales, pero al mismo tiempo, escúcheme, muy tontas. Se decía de un senador de la República, particularmente aquí en Colombia, que era una persona muy inteligente. Y esa persona llegó a ser presidente de Colombia. Y ahora es considerado una de las personas tal vez más ignorantes en el planeta. Hoy nos burlábamos hace unos años atrás de un dictador, de un régimen bolivariano, por decirlo así, de un país vecino. Y la gente decía, qué tipo tan bruto. Pero ahora nosotros tenemos una figura que nos representa como el primer jefe o el mandatario de la nación, que realmente la mayoría de los colombianos dice, ese tipo no nos puede representar. ¿Cómo puede ser alguien que supuestamente es estudiado, una persona que supuestamente es intelectual, salir con una barbaridad como esta? El postulado del para acabar los delitos es sencillamente dejar de considerar delito lo que es delito. Y ahí se acaban todos los delitos. Es decir, si la norma dice que alguien que le quite la vida a otro es un homicida y los homicidas van a ser culpados por el delito de homicidio y van a ser llevados a la cárcel, entonces para acabar con el delito del homicidio, pues quitamos que eso sea delito. Y cualquiera puede quitarle la vida a otro y ya no será delito. Entonces, por ende, se redujo la tasa de homicidios porque nunca más se vuelven a cometer homicidios en ese país. El tipo dice que lo ilegal se acaba solamente quitándole la I. Ilegal, le quita la I, ¿qué queda? Legal. Eso pareciera para algunos una disertación filosófica de profunda inteligencia, pero eso es lo más absurdo y lo más ilógico y contrario a la razón que puede existir. ¿Cómo alguien que ha estudiado en algunas instituciones del extranjero, que ha ocupado unos puestos importantes en el gobierno de Colombia y ahora ocupando la primera magistratura, una persona intelectual se puede decir que sea inteligente con esos postulados? Eso está lejos de toda inteligencia. Entonces mire que lo intelectual va por un lado y la inteligencia va por otro. A falta de intelectualidad de algunos de nosotros, es que Dios nos dice que busquemos la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría y la inteligencia no es un nivel más allá y más superior, o que está un poco más arriba de la intelectualidad. No, es equivocado ese concepto. La inteligencia y la sabiduría van por otro lado. ¿Por dónde va la sabiduría y la inteligencia? El versículo 13 dice, el que sea sabio y entendido muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría no solamente tiene que ver con el pensar, sino con el actuar. Es una coherencia en el actuar. Alguien dijo que la inteligencia te ayuda a resolver los problemas más grandes, te ayuda a encontrar las soluciones a los problemas más grandes, la inteligencia. Pero la sabiduría te ayuda a evitar los problemas más grandes. La inteligencia te ayuda a resolver, la sabiduría te ayuda a evitar que caigas en ellos. Ahora bien, la condición humana caída, cuando no considera la palabra de Dios, dice que termina siendo animal. Hay gente intelectual que parece animal, como cualquier animal, no sé, me da por pensar, burros. Y por eso se utiliza ese término. Oiga, este tipo es un burro, algunas personas dirán, refiriéndose a cualquiera, hablando de su incapacidad de inteligencia, mejor hablemosle de la incapacidad intelectual. Hombre, animal y diabólica. El hombre, en Génesis, regresando a Génesis, perdió esa capacidad de sabiduría, de comprensión de los principios de Dios. Dios le dijo una cosa, pero apareció. Entre la creación de Dios había uno de los animales que era muy astuto. Por eso Satanás pudo entrar en la serpiente y usar a la serpiente como un instrumento suyo, instrumento de mal. Para Eva no era extraño que la serpiente le hablara. Por lo menos los que hemos tenido mascotas, en algún momento hemos concluido, a este animalito no le falta sino hablar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que todos hemos sentido eso. Y hacen ruidos, hacen sonidos que uno dice, parece que estuviera hablando, ¿qué está queriendo decir? Aunque no hablan, sí se expresan. No hemos sentido en un lamido de un animal
¿Cómo se dice cuando los gatos ronronean? En un ronroneo de un gato. Hasta de los peces, yo pensaba que estos animalitos ni cerebro tenían. Pero en serio desde que tenemos pecera, me he quedado sorprendido de cómo estos animalitos no solamente entienden, sino también sienten. Por eso es que resulta, y tengo que decirlo, irracional, lejos de toda razón, que la gente aplaude el sufrimiento de un animal. Hay unos bochornosos espectáculos, que no deberían llamarse espectáculos, que la gente aplaude, que tienen que ver con el sufrimiento de un animal, sea cual sea. Imagínense cualquiera que sea, pero cualquier cosa que tenga que ver con el sufrimiento de un animal es contrario a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios se ocupa de los animales. Salmo 36, permítame hacer este paréntesis. En el versículo 6, o permítame leerlo desde el versículo 5, Salmo 36, 5, dice: Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad, alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Tú, Señor, al hombre y al animal conservas. ¿Usted sabe qué significa conservar un animal? Cuidarlo, protegerlo. Usted le da comida, usted lo baña, usted lo peina, usted le da los medicamentos, le da agüita, le da una camita. Hay gente que hasta duerme con esos animalitos. Hay gente así. Bueno, dormimos. ¿Hasta dónde? Y son tan hermosos y se vuelven parte de la familia. Y los que hemos tenido pérdidas de estos animalitos, uno sabe cómo se sufre y es tenaz, muy tenaz. Yo también he tenido pérdidas de estos animalitos. Pero ¿sabe qué hicieron esos animalitos? Nos llenaron el corazón de felicidad día con día. Ellos lo regañaron, nosotros lo regañamos porque algún día hicieron algo que no debían, porque dañaron algo. Y uno puede que sienta enojo, pero no es capaz como de llegar a más. Y uno le da hasta risa. ¿Sabe por qué Dios puso estos animalitos acá? Para alegrarnos la vida. Yo compartí con ustedes hace poco, si usted mira lo que comparto en el grupo de la iglesia del chat, compartí una historia referente a por qué la vida de los animalitos es tan corta. ¿Cuánto lo leyeron? ¿Cuánto lo vieron? ¿Sí lo vieron? Lo compartí en el grupo de la iglesia, Dios santo. Lo comparto es para eso, para enriquecer nuestra vida. Mire que esto enriquece nuestra vida. Y una vez, la experiencia se la cuento para las personas que están escuchando este podcast y que no tienen la posibilidad de acceder al grupo en donde comparto esta información. Decía que un veterinario recibió una pregunta justamente al momento de la muerte de una mascota. Y mientras toda la familia estaba llorando, el niño, que era el dueño de la mascota, estaba paradójicamente contento. Y mientras la familia le preguntó al veterinario que estaba atendiendo los últimos momentos de su mascota, la familia le preguntó por qué las mascotas viven tan poco. O sea, ¿duele tanto la partida de una mascota? ¿Por qué viven tan poco? El médico veterinario no tiene una respuesta. Y el niño dijo: yo sé por qué las mascotas viven poco. Y él dijo: los adultos, los hombres, viven mucho porque durante toda su vida tienen que aprender el sentido de la vida, que es amar y ser felices. Por eso les cuesta tantos años aprenderlo, por eso viven tanto. Y como los animalitos ya saben para qué es la vida, simplemente vienen a traer de esa felicidad y no tienen necesidad de tantos años porque no necesitan aprenderlo, ya lo saben. Y nos lo enseñan en su breve tiempo. Son maestros de vida, dijo. Y ese es el legado que Dios nos deja con estas mascoticas. Por eso hay que darle gracias a Dios por las mascotitas. Porque nos dejaron un legado. Y realmente honramos la memoria de este legado que Dios permite que nos deje cuando aprendemos lo que ellos nos enseñan. Que aunque usted esté enojado, le mueve la colita. Aunque usted sea el ser más rabioso, inclusive, y al que vacunaron fue a su mascota y a usted no, se lo aguanta y lo tolera. Porque así es el amor. Así es el amor. Como el amor de una madre, podría decir alguien allí. Yo no sé si usted ha escuchado. Yo no, de pronto usted no. De pronto usted es demasiado cristiano para eso. Una canción del hermano Ricardo Arjona.
en una alabanza que dice mi mamá, mi novia se está poniendo vieja y habla de la mamá. Y dice, me quiere de ministro o de bufón, si llego en primer lugar o en último, hasta de guerrillero me ama. Y si me voy de guerrillero me amaría. ¿Sabe por qué? Porque es su mamá. Usted puede ser el fracasado más grande del mundo y su mamá lo va a seguir amando. Usted puede ser el hombre más excelente del planeta y lo va a seguir amando igual. Porque es la mamá. Nosotros vemos la huella del amor de Dios en todo lo que hay si decidimos verla, hasta en un animalito. Como dice, no sé si es Pablo Neruda o Spina, pero habla del amor de las madres y de los padres abuelos. Mire qué poesía tan linda. Y un fragmento dice que de sus manos temblorosas se cae, es natural que se les caiga tanto amor. Wow. ¿Usted se ha dado cuenta cómo las abuelas crían a los hijos? A los nietos, perdón. Como no criaron a sus hijos. Y la mayoría dice, ¿qué abuela o qué abuelo tan alcahueta? Esa es la palabra. A mí sí me daba con la tabla, pero vea, a los nietos se las pasa todas. ¿Sabe por qué? Porque necesitaron casi una vida para aprender cómo se ama. Y nosotros, en vez de aprender de ellos, repetimos el mal ciclo. Nos volvemos duros. Que tienen que ser disciplinados a lo militar. Y no. ¿Y sabe por qué? Porque en todo hay huella de Dios, en todo. En los peces, en los pájaros. Tal vez usted no tenga pajaritos, pero no es necesario tenerlos en jaulas. Mi tío tiene una frase. Cuando una vez pasaba con él en algún lugar hermoso de Colombia, en el Quindío, pasaba con él y había una jaula con unos pajaritos hermosos. Y mi tío dijo, le voy a hacer un letrero aquí. Y escribió un letrero entre interrogantes, decía, ¿y yo qué estoy pagando? Y se lo puso en la jaula. ¿Y yo qué estoy pagando? De verdad. ¿Cuál es esa cultura pervertida, morbosa, que nos ha enseñado que todo lo que es hermoso y todo lo que es vida, nos lo tenemos que apropiar y lo tenemos casi que esclavizar? Es un contrasentido. Si se da cuenta y analizamos bien, mire que casi todo lo que decimos amar, a veces no lo es tanto porque utilizamos un pronombre. Mío, mi amor, mi princesa, mi todo lo que consideramos amar. En el inconsciente estamos diciendo lo poseemos y eso no es correcto. Cuando usted utilice el mi, quítele el posesivo para que lo interprete bien su cerebro. Y para que lo interprete más bien, mío es como que hace parte de mí. No como que lo poseo, sino como que hace parte de mí. ¿Ok? Porque si no es corrompido, en serio, utilizar el mío. Utilizar el mío como posesivo para lo que amamos ya no es amar. Porque amar no tiene que ver con poseer, sino con respetar la libertad del otro, sea como sea. ¿Ok? Perdón que me haya desviado un poquito, pero vale la enseñanza. ¿Ok? Estaba compartiendo un pasaje de Proverbios respecto a los animales y no quisiera dejar de leer Jonás también, que es otro pasaje que nos habla de algo muy lindo respecto a los animales. La relación de Dios y los animales. Permítame. El Antiguo Testamento casi al final, de los profetas, Oseas, Joel, Abdías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Ahí está. Jonás capítulo 4. Versículo 11, cuando Dios envía al profeta Jonás con un mensaje de salvación a una ciudad para que no fuera destruida, mire lo que le dice Dios a Jonás, porque Jonás se rebeldiza y no quiere ir a entregar el mensaje de salvación, porque Dios quiere salvar a esa ciudad. Pero ¿qué piensa uno cuando uno dice Dios quiere salvar una ciudad? Uno piensa obviamente pues en las personas, ¿verdad? Pero mire lo que dice Jonás capítulo 4, versículo 11. Dice Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Acaso a Dios le importan los animales? Dios no quería destruir una ciudad de 120,000 personas, sino que Dios no quería destruir una ciudad con 120,000 personas y muchos animales. A Dios le importan los animales.
Dios conserva al animal, al hombre y al animal conserva, leímos. Es cuidarlo, protegerlo. Y la mejor protección que nosotros debemos darle a un animal, primero es no promoviendo eso tan mal llamado como el arte o el espectáculo de divertirse con el sufrimiento de algunos animales, sean aves, sean cuadrúpedos, sea lo que sea. Cazas indiscriminadas, a veces por negocio o a veces solo por deporte, eso es vulgar. Los animales sienten. Usted se extraña, pero la Biblia dice que Dios usó cuervos. Los cuervos son carnívoros. Los cuervos son carnívoros para llevarle a Elías pan y carne. ¿Cómo se llamaba el cuervo? McDonald's. Porque ¿qué es pan y carne? El apellido. McDonald's es un apellido. Lo digo no por marca, sino porque es un apellido. En los Estados Unidos McDonald's es un apellido. Ese era el apellido del cuervo, McDonald's. Claro que es pan y carne. ¿Qué es eso? Y no se comía la carne. Lo alimentó. Bueno, todo esto para decir que, hombre, que Dios nos ha dejado huellas de su presencia en todo lo que hay. Albert Einstein, Ospina, decía, hay dos formas de ver la vida. Una es que todo es un milagro, o la otra es que nada es un milagro. Tú decides. La mente de este hombre brillante nos enseñó que tú decides ver los milagros o tú decides no verlos. Nunca dijo que no existan. La cuestión es una decisión de verlos o no verlos. ¿Cuántas veces nos ha hablado un animalito? Usted dirá, a mí jamás. ¿En qué idioma hablan? Ey. ¿Sabes que no me estoy refiriendo a eso? Ese es el nivel más extremo de la lealtad. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que aprender de eso. La pregunta es, ¿aprendiste de la mascota que has tenido? ¿Somos realmente leales? Como ellos nos enseñaron a serlo leales. Eso es sabio. Proverbios capítulo 6 dice, mira la hormiga, oh perezoso, y aprende. Dios nos dice, vea, aprenda hasta de los animales, hombre. ¿Qué puede usted aprender de una hormiga? A la gente ni le importa, las pisa, las despedaza. Eso no está bien. Eso no está bien, acabar con las hormigas porque sí. Hay unos niños miserables que nunca le enseñaron el valor de la vida y los cogen los animales con la lupa y los queman. Eso es terrible. Hay unos niños miserables que les enseñaron a hacer caucheras y a tirárselas, a tirarle piedras a los pajaritos. ¿Y por qué se convirtieron así los niños? ¿Qué cree usted? Así es. Y cuando hablo de miserables me refiero obviamente a la pobreza del corazón. Evidentemente, en cada cosa de la creación hay una huella de la presencia de Dios. Dios está presente en todo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 19. Dice, los cielos, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Con mi hija María Paula tenemos un juego. Y es ver los dibujos que Dios hace en las nubes. Y en esos días me dijo, papá, ¿Dios por qué es tan gracioso? Y yo no sabía que venía la pregunta. No, yo no había caído en cuenta porque ella estaba mirando el cielo, no me había percatado. Yo estaba sentado en el comedor y ella a través de la ventana estaba mirando las nubes, yo no me había percatado. Pero esa pregunta a mí me sorprendió y en un principio la consideré casi respetuosa. Yo ya le iba a decir, cuidado con lo que dices. Pero la dejé hablar porque Proverbios 18:13 dice, al que responde sin haber escuchado, la palabra le será tenida por necedad y por vergüenza. ¿Cierto que uno muchas veces es necio? ¿A usted le ha pasado que a veces uno responde sin que le hayan preguntado? A mí me pasa todo el tiempo. ¿Y sabe cómo llama eso? Necedad. Necedad. ¿Y sabe qué pasa después de eso? Va a sufrir de vergüenza, eso dice. Necedad y vergüenza hallará. Al que responde sin haber escuchado, por necedad y por vergüenza se le habrá contado. Proverbios 18:13. Entonces, bueno, en ese momento me quedé callado y la escuché. Ella me dijo, papá, ¿por qué Dios es tan gracioso? Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, mira, Dios hizo un lagarto o un dragón o algo así que se estaba comiendo a un dragón.
un dragón que se estaba comiendo un gato o un gato que se estaba comiendo un dragón, algo así. Y yo, ¿qué? ¿Dónde? Y me lo mostró en las nubes y ahí estaba. ¿Y verdad que Dios es gracioso? ¿Sabe qué? ¿En qué se resume Apocalipsis? Un cordero que vence a un dragón. ¿O no es gracioso? En serio, si usted analiza la vida, verá la huella de Dios en todo. En una finca cafetera de Armenia, de Montenegro, Quindío. Un lugar espectacular. Y allí me di cuenta de cosas que jamás en mi vida me había detenido a ver. Los animales que Dios creó. Y yo recuerdo llorar. Yo decía, ¿qué me está pasando? Porque vi que vino un colibrí. Los colibríes son muy esquivos. Y un colibrí se me paró al frente de mi rostro y empezó como a revolotear alrededor mío. Y cuando lo vi tan cerca me impresionó porque ellos son muy esquivos. ¿Cómo hace eso? Y créame, yo no tenía ninguna flor en la cabeza como para que viniera pues a procurar chupar el néctar. Pero yo entendí que Dios me lo envió para que viera las cosas ante las cuales yo estaba siendo ciego. Y es que la vida estaba pasando de largo y no la veía. Yo lloraba viendo ese animalito porque jamás lo había analizado. Era un pájaro. ¿A quién le importa la vida de un pájaro? Y me di cuenta todo lo que Dios había hecho en un pájaro. En el equilibrio que tiene el planeta solamente por la vida de un pájaro. Albert Einstein Ospina también dijo, el día que se extingan las abejas, le queda poco tiempo a la humanidad. Y con eso, usted solamente investigue cuál es el papel de las abejas en el planeta y se dará cuenta lo importante que son las abejas. Y si no existieran, escúcheme, a la humanidad le queda poco tiempo. ¿Y sabe qué está pasando con los insectos? Por los efectos del calentamiento global, muchas especies se están extinguiendo. Muchas, porque están desorientadas. La tecnología, los avances de la población que empieza a invadir los espacios y los territorios normales, el hábitat de los animales. Hermano, Dios no puso las cosas porque sí. Y coincidí con mi hija en ese tiempo cuando dijo que por qué Dios es tan gracioso, cuando vi un animal que parecía una pelucita blanca, que volaba y flotaba. Y cuando yo lo quedé mirando, porque en otro momento ni me importaría, lo quedé mirando, lo puse en mi mano pensando que era una pelusa. Y vi que era un animal blanco, un insecto extraño y raro que parecía que tuviera plumas, miniaturas. Jamás he vuelto a ver ese animal en mi vida. Lo encontré en el bosque, en el Quindío. Y se me salió una lágrima y le dije a Dios, ¿tú qué estabas pensando cuando hiciste esto? ¿A quién le importa? ¿Quién sabe que existe ese animal? Yo no sé si la taxonomía en la ciencia lo tenga discriminado en algún lugar, pero ¿sabe? Entendí que Dios lo hizo para mi placer en algún momento de mi vida. Para que si me siento a analizarlo, diga, Dios, wow, qué perfecto eres y qué buen humor tienes, porque hay que ser chistoso para hacer una cosa como estas. En serio, hay que tener muy buen sentido del humor para hacer una cosa tan maravillosa, tan perfecta y tan chistosa, porque ese animal era chistoso. Y empecé a entender un poquito la mente de Dios. Eso no lo hizo la evolución. Y empecé a entender un poquito el buen humor de Dios. ¿Cuántos se levantan de malas pulgas? A veces. Y viven de malas pulgas y se acuestan con malas pulgas todavía. Y a veces uno se tira el día porque el bendito carácter no lo deja. Empezó mal el día, mantiene mal el día y acaba mal el día. Escúcheme, Dios no es así. Dios no es así. Aunque usted esté de malas pulgas, Dios lo sigue amando. Y Dios no tiene malos días ni se levanta de malas pulgas. Dios no es así. Tiene un sentido del humor genial. Así que empecemos a ver la vida desde esa perspectiva. ¿Cómo me mira Dios hoy? Esa va a ser tu frase a partir de ahora para levantarte. ¿Cómo me mira Dios hoy? ¿Ok? ¿Lo vas a hacer? Y veremos que Dios tiene siempre buen humor. ¿Y sabe qué va a hacer a continuación? Va a corroborar el buen humor de Dios asomándose a la ventana. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Busque algo en la nube. No tiene que estar soleado para decir, uy, este día tan feliz porque está el sol. Puede estar bien nublado. Busque una figura en las nubes. Y verá que Dios le muestra algo suficientemente pequeño tal vez, pero suficientemente capaz como de arrancarle una sonrisa. Empiece a ver a Dios en todo lo que hay. Escúcheme. Haga la oración por los alimentos de la manera más consciente que pueda. No haga la oración de los alimentos como un rezo religioso, porque algunos lo tienen ya como muletilla y lo hacen de manera inconsciente. Sí, gracias Padre por el alimento que nos comemos en el nombre de Jesús, amén. Hágalo consciente. Si se está comiendo una mazorca, piense yo, ¿cómo se llama ese plato que lleva la mazorca? ¿El sancocho o el ajiaco? Si se está comiendo un ajiaco, piense en el momento de la oración, ¿quién pudo hacer que esa mazorca esté en su plato?
algún campesino que tuvo que meterse entre la maleza. ¿Usted conoce la planta de maíz? Créame que no es tan sencillo sacar una mazorquita. Hay unas hojas que cortan. ¿Cuántos han estado en un cañaduzal? Hombre, el trabajo del campo es duro. ¿Cuántos han visto sacar la cebolla o la papa o la yuca? No, gracias. Eso es un camello. Un trabajo tenaz. Y nosotros lo damos por sentado porque ya está ahí en el plato. Y está en el supermercado, ya viene lavada. Lavada. Y lo damos por sentado. La próxima vez ore con conciencia y dele gracias a Dios por cada campesino que intervino. Nosotros en nuestra oración, en la casa, siempre solemos orar, no siempre, porque no hacemos rezos, pero le damos gracias a Dios por las manos que lo prepararon y por las manos que permitieron que lo podamos tener de una u otra manera. Y le damos gracias a Dios por la comida, ignorando todo lo que está detrás de la comida. Que si no hubiese enviado Dios lluvia, no hubiese podido tener la papa que tiene, por lo menos al precio que la puede adquirir. Que si hubiese sequías y cosas como esas. Hay países donde literalmente no tienen comida ya, porque las tierras han sido infértiles. Démosle gracias a Dios por cada cosa. ¿Esto tiene que ver con la presencia de Dios? Sí, Dios está presente allí en todo. ¿Por qué vinimos aquí ya para concluir este mensaje? Porque Dios le dio un mensaje a Eva. Y es un mensaje que nos está entregando Dios todos los días. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el firmamento está Dios hablándonos. Mire lo que dice el verso 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra sale su voz hasta el extremo del mundo, sus palabras. No hay un lenguaje, pero si usted lo quiere ver y si usted lo quiere escuchar, solo asómese por la ventana y véalo. Dios le dio un mensaje a Eva, pero apareció una serpiente astuta que le cambió el mensaje. Le tergiversó el mensaje. La hizo ciega a la verdad a Eva. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Evitar que veamos la presencia de Dios en todo lo que hay. Nos tergiversa el mensaje. Nos pone concreto al frente para que nos olvidemos de que existe el verde y el azul, del firmamento y de los árboles. Nos enseña que lo único que importa es lo material, las latas que se mueven sobre unos cauchos que le llamamos carro. Eso es lo único que importa. O algún lugar paradisiaco. Y nos enseña a mirar con desdén o solamente a no mirar un sencillo campo, un árbol, una palmera, el sol o la lluvia incluso. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Que ignores la presencia de Dios que está presente en cada cosa, por elemental que parezca. Hay una frase que he repetido con mucha frecuencia, que seguramente me habrá escuchado decir en otro momento. Dice, si de verdad apreciáramos el sinnúmero de motivos que tenemos a diario para ser felices, lo seríamos. Si de verdad apreciáramos el sinnúmero de motivos que tenemos a diario para ser felices, lo seríamos. Usualmente nosotros valoramos la vida cuando ya no está. Si usted mira los epitafios en los cementerios, hay unos homenajes en las tumbas como al mejor padre, a la mejor hermana, a la mejor madre. ¿Sabe por qué no hay muerto malo? Porque el recuerdo de la vida, lastimosamente, solamente llega con la muerte. Y uno puede recordar los momentos bonitos y los momentos especiales, lastimosamente, no cuando llega la muerte, sino cuando llega la conciencia. Y esa conciencia no debería llegar cuando llegue la muerte. ¿Cuántos en algún momento sentimos que estuvo amenazada la vida de algún familiar nuestro? ¿Sabe qué es la vida? Eso que pasa cuando la ignoramos. La presencia de Dios está en cada uno de los detalles. No se deje cambiar el discurso por el diablo que con astucia te dice, la vida no es eso, la vida son latas con cauchos que le llamamos carro, la vida son viajes, la vida es plata en el bolsillo, la vida son regalos, la vida son sorpresas, la vida es pulseras, la vida es relojes, anillos, oro, la vida es diversión. No, la vida es esto tan sencillo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hagamos conscientes de que Dios está aquí. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Hagamos conscientes de esto. Que no nos cambien el discurso. Con que Dios ha dicho, dijo la serpiente. ¿Sabe qué debemos nosotros aprender a contestarle? Y no estoy diciendo que hay que contestarle a la serpiente, ni hay que ponernos a hablar con la serpiente. Lo único que digo es que más bien nosotros tenemos que reforzar una respuesta en nuestra mente. Cada vez que el diablo nos diga, con que Dios ha dicho, nosotros deberíamos respondernos, no a Él, sino a nosotros mismos para reafirmar la verdad. Sí y punto.
Dios ha dicho. Dios ha dicho y punto, sí, punto, punto. No me importa. Es que no estoy viviendo lo que quisiera vivir. Dios está aquí. Es lo que importa. Es lo que importa. Pero es que no tenemos ni para ponerle carne a este arroz con lentejas. Gracias a Dios por el arroz y lentejas. Bendito Dios. Gracias. 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 Tenemos la mamá viva. Gracias a Dios. Pudiera estar muerta. ¿Y quién dijo que son eternas? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? En serio, aterricemos esta realidad. No son eternas. Hermanos, ese es el camino que todos los seres humanos siguen. No espere las fiestas navideñas para darle gracias a Dios por la vida de su mamá, de su papá, de su hermano, de su hijo, de su hija, de su mascota. Dele gracias a Dios por su propia vida. Y hagámonos conscientes de que la presencia de Dios no es algo que tenemos que ignorar, ni de lo que tenemos que escondernos. Ese era el mensaje de hoy, pero bueno, Dios nos dio otra orientación para la enseñanza de hoy que aquí quedó en nuestros corazones. Hermanos, hagámonos conscientes de que Dios está aquí, pero que alguien nos quiere cambiar el discurso y no debemos permitirlo porque ya sabemos las consecuencias. Gracias, Padre Dios, gracias, Padre bueno, por este tiempo maravilloso que nos has permitido de compartir de manera sencilla en este lugar, Señor, para adorar tu nombre y recibir tu palabra. Gracias, Padre, por estar siempre con nosotros. Hoy queremos, Señor, alegrarnos por la palabra que nos dice en el Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hemos vivido la plenitud del gozo porque no nos hemos hecho conscientes de que solamente se encuentra en tu presencia y no hemos descubierto que tu presencia está siempre allí en todo. A pesar de que somos inconformes, a pesar de que no obtenemos lo que quisiéramos ni que estemos experimentando la vida que soñamos, pero lo importante es que tú estás allí. Ayúdanos a hacernos conscientes de que tu presencia es el cielo para nosotros. El cielo no es el cielo por lo que tiene, sino por quien está allí. Y por eso queremos agradecerte por estar, Señor, aquí con nosotros, en medio nuestro, en la sencillez, como lo estuviste en el pesebre. Muchos esperaban ver al rey en el palacio, pero lo encontraron en el lugar más sencillo, en el lugar más extraño posiblemente que se pudiera encontrar. Pero allí estaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en un sencillo pesebre. Y nosotros no desestimamos lo sencillo de las cosas, lo pequeño de las cosas. Tú naciste en un pesebre. Y hoy te damos gracias, gracias, gracias por manifestarte a nosotros. Porque aunque llegaron reyes ante el pesebre, el anuncio de los ángeles fue a los pastores, a los sencillos, a los humildes, porque son los únicos que pueden tener ojos bien abiertos y corazón bien dispuesto para ver al rey que ya estaba entre la humanidad. Ayúdanos a tener esos ojos bien abiertos y el corazón bien dispuesto para verte, para saber que tu presencia está con nosotros. Pero también ayúdanos a tener la actitud de los reyes, que se pudieron despojar de grandes galardones para honrarte y reconocer tu propia dignidad, con la cual nosotros reconocemos la nuestra. Gracias por hacernos hijos tuyos. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos salud. Y gracias por habernos concedido el regalo de la vida y de la salud. Y aún, a pesar de que vimos amenazas de la vida, a través de enfermedades, de accidentes, propios o de familiares o cercanos, en tus manos encomendamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, espiritual. Completamente todo lo que tenemos y somos, lo ponemos delante de ti y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.